Como todos sabemos, filosofía viene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa conocimiento, o sea, es el amor por el conocimiento. La filosofía tiene varias etapas, entre ellas tenemos la filosofía medieval y la filosofía renacentista. En la filosofía medieval abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, pero inicia en el siglo II a.C., logra gestarse en el siglo V. Viene el surgimiento de la Edad Media, el nacimiento del cristianismo, la filosofía de San Agustín de Hipona con la patrística y la filosofía de Santo Tomás de Aquino con la escolástica. En el Renacimiento abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, teniendo en común 2 siglos con la filosofía medieval. En el renacentista tenemos Grecia y Roma con los grecorromanos, donde ingresan a Europa y se elimina el teocentrismo, que es Dios como centro del universo, y se da paso al hombre como centro del universo, o el antropocentrismo. Luego llegamos al naturalismo. Estaremos dando más detalles en el desarrollo de este documental a continuación. En este video estaremos hablando acerca de la filosofía medieval y la filosofía renacentista. Daremos inicio hablando acerca de la filosofía medieval, que es aquella filosofía que se desarrolla en la Edad Media y da inicio en el año 476 después de Cristo, pero inicia a gestarse en el siglo II a.C., cuando Roma invade a Grecia y comienza una fusión de culturas. La filosofía medieval marca el fin de la historia del pensamiento antiguo y la apertura de una nueva forma de pensamiento. Con el nacimiento de Cristo y el advenimiento del cristianismo, la filosofía deberá comenzar a dialogar con la religión, ofreciéndonos una nueva forma de hacer filosofía que nos llega de manos de pensadores importantes como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, representantes de la patrística y la escolástica, las etapas características de la filosofía medieval. La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo con la consolidación del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo VII, además de la elucidación progresiva del dogma cristiano. La patrística se ocupó sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas, primero, y las sucesivas interpretaciones ortodoxas que darían lugar a las herejías después. Su nombre deriva de los padres de la Iglesia, los teólogos, cuya interpretación dominaría la historia del dogma. Para ser considerado padre de la Iglesia era necesario reunir las siguientes condiciones: antigüedad, santidad de la vida, doctrina ortodoxa y aprobación eclesiástica. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento medieval tras la patrística de la antigüedad tardía y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Dominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no solo grecolatinas, sino también árabes y judaicas. Esto causó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar y crear grandes sistemas sin contradicción interna que asimilase en toda la tradición filosófica antigua. Por otra parte, se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de autoridad y el abandono de las ciencias y el empirismo. Pero la escolástica también es un método de trabajo intelectual. Todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad, y
y la enseñanza se podría limitar en el principio a la repetición de los textos antiguos y sobre todo de la Biblia. La filosofía renacentista se inspira en el mundo grecorromano. De ella, el ser humano es el centro del universo. Se desarrolló en Europa y marcó el paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna. Fue caracterizada por un giro humanista, en contraste con la filosofía medieval. En el Renacimiento y/o el cristianismo dejaron de ser el punto central del pensamiento para dar paso al hombre como punto central. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, la literatura, política y religión. El Renacimiento es el fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Con el Renacimiento aparece el naturalismo, que valora la naturaleza y la vida sensible. La cultura se va haciendo progresivamente laica e independiente de la autoridad eclesiástica y de los dogmas religiosos. Comienza la independencia del poder político frente a los papas como consecuencia del refuerzo del poder de las leyes tras la caída del régimen político feudal. Los principales filósofos del Renacimiento fueron los alejandristas, Erasmo de Róterdam, Nicolás Maquiavelo, entre otros. Podemos concluir, después de haber abordado brevemente la filosofía medieval y la filosofía renacentista, podremos decir que la filosofía medieval intenta hacer una síntesis entre la filosofía y la religión. Su principal preocupación fue comprender la revelación divina utilizando la razón humana. En cambio, en la filosofía renacentista se afirma el culto por la belleza y exaltó las facultades humanas, la vida terrenal y la naturaleza. Como pudimos ver, la filosofía medieval y la filosofía renacentista son solamente dos de las etapas que han permitido la evolución filosófica del hombre hasta nuestros días. En otra entrega le estaremos abundando un poco más sobre estas etapas. Fue todo por el momento. Hasta pronto. Se despide Fernando Pilier. Que pasen todos muy buen día.